Bien, vamos a hablar ahora de otro de los temas que estábamos anunciando en nuestros titulares, el índice, la información, el reporte entregado por la Fundación Paz Ciudadana durante esta jornada. Les cuento que la percepción de temor ante la delincuencia alcanzó su nivel más alto en los últimos 22 años, según los datos, ya les decía, entregados por Fundación Paz Ciudadana. Vamos a profundizar, por eso nos acompaña el director ejecutivo del organismo, Daniel Johnson. Ahí lo vemos en la pantalla de CNN Chile. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a nuestro canal. Hola, José Miguel, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por su tiempo, Daniel. Bueno, partamos hablando de lo que decíamos en la presentación, este aumento en la sensación de temor ante diferentes situaciones que hemos ido conociendo, sobre todo durante este año 2022. El análisis que hacen desde la Fundación Paz Ciudadana es que tiene que ver precisamente con el aumento de ciertos delitos o la violencia en ciertos delitos que muchas veces, por ejemplo, incluyen también armas de fuego. Efectivamente, esos son algunos de los factores que pueden influir. Lo primero es decir que el resultado al parecer es paradójico, porque tenemos en la misma encuesta un resultado en que muestra que el nivel de familias víctimas está en los niveles más bajos de los últimos 15 años. O sea, el 2020, 2021 y 2022 son 3 años que tienen muy baja cantidad de delitos, o más bien de familias victimizadas, pero hay que recordar que el instrumento que nosotros consultamos es familias que han sido víctimas de robo o intento de robo en los últimos 6 meses. Entonces, ese delito, el delito contra la propiedad, está en valores relativamente bajos a lo que tendría. Sin embargo, el temor, como tú muy bien decías, está en niveles altos. Y en nivel extremadamente alto, o sea, tenemos en el nivel más alto de toda la medición que nosotros hemos hecho desde los 22 años en que hemos medido esto, y en particular tenemos un aumento con respecto al año pasado, que es el aumento en el nivel de temor de un año para otro más alto que hemos tenido. Como la encuesta nuestra no mide otros delitos más que el robo y los intentos de robo, tanto en la vía pública como en la propiedad, y estos delitos no aumentan, lo que podemos estar viendo, y ahí están las hipótesis que uno empieza a tratar de generar en estos minutos, de posibles causas. Una son los que tú decías, estamos viendo otros delitos aumentados que no los mide la encuesta. Por ejemplo, los delitos que están vinculados al crimen organizado, como homicidios que ya no tienen un imputado conocido, o sea, tiene que ver con homicidios premeditados. También hemos visto un incremento en el uso de armas de fuego en la comisión de delitos, por lo tanto, nosotros medimos si el delito de robo fue violento o no, pero también hay grados de violencia que el instrumento no va a capturar. Nosotros solo es binario, es violento o no, pero puede ser que ahora un delito que antes podía tener una agresión física menor, hoy día con un arma de fuego puede ser un delito. Claro, y eso también. ha Entonces, sido... hay estos factores. Sí, eso ha sido más que evidente durante este año, Daniel, y de hecho un porcentaje alto, de acuerdo al informe que ustedes presentaban, considera que será víctima dentro de los próximos 12 meses. Efectivamente, y ese nivel de temor es extremadamente grave. Muchas veces se piensa que el temor, si no está asociado directamente a una cantidad mayor de familias víctimas de delito, pareciera no ser relevante. Y lo que nosotros hemos planteado fuertemente es que el nivel de temor es absolutamente grave, porque genera un montón de daño a la ciudadanía. De hecho, nosotros mismos en el instrumento preguntamos si las familias han realizado ciertas acciones para evitar ser víctimas de delito. Y aparece con mucha fuerza las familias que han reforzado la seguridad de sus casas, que normalmente son inversiones importantes y parte importante incluso del presupuesto familiar, para poner portones automáticos, sistemas de alarma, etc. En segundo lugar, las familias están declarando que han dejado de ir a ciertos lugares y también han declarado que han dejado de salir a ciertas horas. Entonces también está muy afectado la calidad de vida de la ciudadanía y las libertades individuales. ¿Cómo qué lugares, por ejemplo, han dejado de ir, Daniel? Disfrutar de la ciudad por el ¿Perdón? ¿Cómo qué lugares, por ejemplo, han dejado de ir y en qué lugares, además, te agrego a la pregunta, se sienten más inseguros? Mira, la pregunta el instrumento no determina cuáles son los lugares en que dejan de ir, pero sí cuáles son los que se sienten más atemorizados. Claro. Y en donde se sienten más atemorizados son los paraderos de la locomoción colectiva, de lugares. Nosotros aquí preguntamos una serie de 6 lugares diferentes. Tenemos la vivienda, que es el lugar donde menos temor hay. Después tenemos los centros comerciales, los almacenes y supermercados, en realidad donde también el nivel de temor es un poco mayor que en la vivienda, pero todavía no es el más alto. Después tenemos en las
calles del barrio, las plazas y parques, las canchas deportivas del barrio, los paraderos de la locomoción colectiva, y en ese orden las familias se van sintiendo más inseguras en cada uno de estos lugares. El problema está en que, por ejemplo, una persona que tiene que ir a trabajar y tiene el único medio de transporte disponible es la locomoción colectiva, no puede evitar ir al paradero de micro, que es el lugar que está apareciendo más inseguro en la encuesta. Sin embargo, hay otros lugares que sí pueden evitar, por ejemplo, los parques y plazas, las canchas deportivas del barrio, que son infraestructura pública, en que el Estado gasta una cantidad de recursos muy importante, en que incluso nosotros medimos la calidad del barrio en función de las áreas verdes, los metros de áreas verdes por habitante, y con este tipo de encuestas nos damos cuenta que no importa cuántos metros tenga, lo que importa es que ese espacio verde se sea percibido como un lugar seguro para poder llevar a los niños a jugar y poder disfrutar de él. Daniel. Y por lo tanto, el temor hace que no se disfruten ni siquiera estas inversiones públicas que son muy relevantes para el país. Daniel, usted decía en la respuesta anterior ciertas medidas que han tomado las familias, por ejemplo, para sentirse más seguras, como por ejemplo proteger o poner rejas a las casas. ¿Midieron en esta encuesta, en este estudio también la posibilidad de que algunas familias piensen, por ejemplo, la necesidad de tener un arma de fuego en la casa? Sí, lo medimos y los resultados en eso son bastante preocupantes. Nos aparece que un 32% considera probable o muy probable que recomiende la posesión de un arma a un conocido. O sea, un 32%, esa es una pregunta que se hace de esa forma, porque hay un vínculo más con el sentimiento propio de la persona en el fondo. Cuando uno dice usted, hay un compromiso mayor con la idea cuando uno se atreve a recomendarla a un tercero. Por eso la pregunta es, ¿recomendaría o qué tan probable es que usted recomiende la posesión de un arma a un desconocido? Y en eso, como decía, tenemos un 32%. O sea, 1 de cada 3 encuestados, todos mayores de 18 años, declara que él sí recomendaría a un cercano, a un conocido, el uso de un arma de fuego. Por lo tanto, hay 1 de cada 3 que comulga con el uso de armas de fuego para defenderse. Después, si ha pensado adquirir un arma de fuego para defenderse él mismo, un 26% dice que sí, o que lo ha hecho siempre o casi siempre, en realidad, pensar en los últimos 12 meses en tener un arma de fuego, y un 3% de los encuestados declara que adquirió un arma en los últimos 12 meses. Y un 3% es una cifra extremadamente alta, o sea, si pensamos que se van a acumular año a año, estos 3% es un aumento muy relevante. Lo importante aquí, y esto, José Miguel, es fundamental, nosotros como fundación no no recomendamos en realidad el uso de armas de fuego como una medida preventiva para evitar ser víctima de delitos, por varias razones. Primero es que los delitos ocurren un 90%. En la última encuesta de los delitos ocurrió, de los que nosotros medimos, en la vía pública. Y no hay permisos de porte de arma. Los permisos son de tenencia de arma, entonces no les sirve para los delitos que son más frecuentes. En segundo lugar, no es preventivo, porque en una vivienda sirve para repeler un ataque, pero cuando uno ya es víctima del ataque. Y por lo tanto hay muchas otras medidas que pueden servir para evitar que la vivienda... En la prevención tiene que estar el foco, sin duda. Daniel, para que vamos avanzando en la conversación, estaba revisando los resultados y también indicaban que el nivel de denuncia ha bajado, focalizado por supuesto en las familias que han sido víctimas de robo. ¿Usted cree que eso responde a esta sensación de impunidad? Perdón, sí, a ver, estamos hablando de la denuncia. En el caso de la denuncia de las familias que han sido víctimas de robo, ¿usted cree que esa baja se debe, por ejemplo, a esta sensación de impunidad de la que se ha hablado bastante, sobre todo en el último tiempo? Nosotros vemos efectivamente que hay dos factores que son los más relevantes en que la gente denuncie. Uno es la posibilidad que yo siento de que el sistema tenga la capacidad de beneficiarme a mí con esa denuncia. Si es que es capaz de esclarecer los hechos o de recuperar el bien en el caso que sea un delito contra la propiedad o los robos como nosotros los medimos. Y en segundo lugar, que el costo de hacer la denuncia sea suficientemente bajo. Si yo percibo evidentemente que va a estar mucho tiempo haciendo esa denuncia, el nivel de denuncia baja. La primera de las dos causas está totalmente relacionada con el crédito que tengan las instituciones de seguridad y justicia. O sea, qué tan cierto uno sienta que pueden hacer algo al respecto. Y eso se ve claramente, que cuando baja la credibilidad del sistema de seguridad y justicia, baja automáticamente el nivel de denuncia también. Y hay que recordar que este año tenemos un 52% de denuncia, que es el segundo valor más bajo de los últimos 11 años. Nosotros llevamos 11 años haciendo esta pregunta y el 52% es el segundo nivel más bajo. Así que es un nivel muy preocupante. Sí, claro. Y lo grave que tiene esto es que el sistema necesita información para poder perseguir de manera efectiva. Entonces se genera un círculo vicioso. Si yo no denuncio,
menos probabilidades hay que se capture a las personas que están cometiendo delitos y por lo tanto más probable es que ocurran delitos y más descrédito se genera de la situación de la capacidad del sistema y menos denuncias se producen. Entonces tenemos que ser capaces de romper este círculo vicioso y cómo denunciando, porque la denuncia no es para que encuentren, no es solo para que encuentren el bien que a mí me robaron, sino que también tiene un sentido social en que yo apoyo al sistema para que a otra persona como yo no sea víctima del delito que yo sufrí. Pero pareciera ahí que la visión crítica que, de acuerdo a este estudio, tiene la ciudadanía apunta a otras instancias, porque, por ejemplo, la valoración de las policías ha aumentado. Efectivamente, las policías aumentaron en su valoración de manera importante con respecto a lo que tenían el año pasado y también con respecto a varios años atrás. Teníamos desde el 2015 que la aprobación de las policías venía bajando de manera importante, en particular Carabineros de Chile, y este año tuvieron un repunte que recuperó prácticamente 3 años de descensos. Si bien aún no tenemos los valores que teníamos hace 10 años atrás, en que la aprobación era muchísimo más alta, se produce un cambio de tendencia. Y no solo es percepción, porque no solo estamos hablando de las personas porque hacemos varias preguntas. Hay una pregunta de confianza en las instituciones que también aumenta, hay una pregunta que dice cómo están haciendo el trabajo en su barrio, que también aumenta, sí. Y la que es más dura es cuando le preguntamos a la persona que fue víctima de un delito si denunció, y nos dice que denunció en Carabineros de Chile, le preguntamos qué tan conforme quedó con ese desempeño policial. Entonces no lo estamos poniendo en un caso hipotético, no es una percepción, sino que es cómo resultó su interacción con las policías, y en ese caso también estamos viendo que hay un aumento en la aprobación del desempeño policial muy importante. Daniel, quisiera preguntarle ahora qué opinión le merece esta idea de acuerdo nacional, acuerdo transversal en materia de seguridad anunciado en CNN Chile, en CNN Prime, por la ministra del Interior, Carolina Toá. Nos parece fundamental, pero tiene que estar anclado en compromisos institucionales de cumplir ciertas acciones. Acuerdos por la seguridad hemos tenido muchos. Hay que pensar, en el año 2018 hicieron las 150 medidas por la seguridad, que incluían reforma policial. Después se hizo 2 documentos muy similares, incluso porque hay mucho consenso en esto, en cuáles son los fortalecimientos que tenemos que hacer de nuestras policías para que tengan una mejor prestación. ¿Dónde hay que poner el foco? Entonces, hay 3 ámbitos en los cuales nosotros podemos tomar acciones concretas para mejorar la situación delictual. El primero, la prevención temprana. Las bandas delictuales, primero hay que diagnosticar correctamente el problema. Nosotros lo que estamos viendo es que, si bien como estos delitos contra la propiedad se están manteniendo bajos, es que hay otra tipología delictual que está generando el mayor temor y el mayor daño a la ciudadanía, el que genera los homicidios, el que está generando las encerronas con armas de fuego. Son delitos que tienen que ver con crimen organizado, con bandas delictuales que están operando. Y por lo tanto tenemos que ir a ese foco, al delito que está creando mayor daño. ¿Cómo lo atacamos? 3 medidas. 1, prevención temprana, porque esas bandas se valen de niños, de jóvenes que tienen condiciones de riesgo, que son fáciles presa para poder cometer estos primeros delitos. Esos factores de riesgo los conocemos: deserción escolar, hijos de papás privados de libertad, consumo problemático de alcohol y drogas. Sabemos cuáles son los principales factores que hacen que un niño inicie una carrera delictual. Entonces tenemos que generar factores protectores para esos niños. Esto no es pegarle al saco. El sistema público conoce quiénes son y por lo tanto un trabajo más bien de acupuntura con programas específicos para resolver esos problemas. En segundo lugar, la persecución. Nosotros no podemos seguirnos quedando en los últimos eslabones de la cadena delictual. Tenemos que fortalecer las capacidades investigativas de la Fiscalía y de las policías para que desarticulen las bandas que están operando en los territorios. Y esto se hace específicamente con capacidad de análisis, pero también con focalización. No tenemos la capacidad de perseguir todos los delitos, tenemos que centrarnos en los delitos que generan más daño y por lo tanto tenemos que quizás dejar en una primera instancia investigar delitos masivos, pero que generan poco daño, por el beneficio de investigar más profundamente los delitos que están creando mayor daño a la ciudadanía. Y en tercer lugar, las personas que están privadas de libertad o las personas que ya se demostró que habían cometido un delito y están cumpliendo condena. Hay que pensar que los casos de condenas perpetuas son extremadamente bajos y por lo tanto las personas que están privadas de libertad van a salir tarde o temprano, 4 o 7 años. Esos son los tiempos promedio de una persona privada de libertad. Si no hacemos nada en la cárcel, cuando ya conocíamos las causas que llevaron a las personas a delinquir, no hacemos nada para que esa persona se reinserte, la reincidencia es extremadamente probable.
y por lo tanto ahí también tenemos una piedra de tope y esa es la principal puerta giratoria que nosotros encontramos que existe en el sistema de seguridad y justicia. Bueno, y ahí... Es que las personas cuando salen vuelven a cometer delitos porque se les dio capacitaciones educacionales, que está bien, de trabajo, que también está bien, pero que no son los que cambian el comportamiento. Los que cambian el comportamiento son las que manejan, las que controlan las adicciones, las que deconstruyen pensamientos antisociales por prosociales. Son tratamientos muy específicos para los problemas que hicieron que esa persona delinquiera. Claro, y bueno, también hacer el apunte que dentro de todas las personas que están privadas de libertad actualmente, hay muchos que están bajo una medida cautelar de prisión preventiva. De hecho, está la idea que emana desde el Ministerio de Justicia, particularmente de la Subsecretaría, que pretende crear un estado o una medida cautelar intermedia con control telemático. Preguntarle su opinión sobre eso, pero también agregarle, ya para finalizar la entrevista, si usted considera que en este acuerdo transversal por la seguridad, la ministra el otro día decía en nuestro canal que van a invitar a los oficialistas, a la oposición, a municipalidades, también a las gobernaciones. Quisiera preguntarle si usted considera que también deben ser incluidas organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo la Fundación Paz Ciudadana. Bueno, es un poco de cerca la recomendación, pero por supuesto que sí. O sea, nosotros, a ver, en Chile lamentablemente el conocimiento que hay sobre materias de seguridad es escaso. No son muchas las instituciones que tienen este conocimiento. Los organismos públicos normalmente tienen ocupadas sus agendas en tratar de cumplir con la inercia institucional y por lo tanto tampoco tienen mucho tiempo para mirar a la distancia el problema delictual y poder establecer cuáles son las soluciones más factibles y las que han tenido resultados positivos, por ejemplo, en otros países. En eso las fundaciones como bueno, la misma Paz Ciudadana, que ya tiene más de 30 años trabajando estas materias, la misma Universidad de Chile, la Universidad Católica, otros centros de estudios también tienen el conocimiento específico que permitiría poder plantear soluciones que sean más factibles, así que consideramos que es fundamental que se considere la participación de nosotros en este tipo de iniciativas. Y lo último, Daniel, ¿está de acuerdo con una medida cautelar intermedia con control telemático? A ver, el control telemático efectivamente es muy necesario. A ver, primero, hay un descrédito de la reforma procesal penal y la verdad es que ha reducido de manera importante las personas que están privadas de libertad por medidas cautelares. Y eso es algo bueno, ha reducido los plazos. Entonces, tiene cosas muy positivas. Entonces, hoy día no es que la mayoría de las personas estén privadas de libertad por medidas cautelares, pero sí todavía sigue habiendo una cantidad de personas importantes y eso hay que tratar de evitarlo y tratar de mejorar el desempeño y la velocidad del sistema para que las investigaciones sean lo más ágiles posible y tengamos a las personas cumpliendo condena cuando tienen que hacerlo y no en medidas cautelares y personas que tienen que quedar libres, evidentemente también liberadas lo antes posible. Entonces, esa es la solución de fondo, ¿no? A eso es lo que tenemos que apuntar. Mientras no solucionamos eso definitivamente y tenemos plazos relativamente largos en prisión con medidas cautelares, evidentemente este tipo de elementos tecnológicos han mostrado tener éxito. Y no solo en medidas cautelares de este tipo, sino también, por ejemplo, para medidas de protección de víctimas, que tenemos estos dos sensores de cuando se acercan y esas otras medidas, y tenemos que fortalecer las capacidades del sistema para seguir utilizándolas. En Chile se están utilizando. Existen estos dispositivos telemáticos, los maneja Gendarmería en una oficina especial que tiene para poder controlar este tipo de medidas. Si bien hubo ciertos problemas administrativos en la última licitación de estos dispositivos, nosotros creemos que no hay que, por esos problemas administrativos que se pueden solucionar, no seguir avanzando en implementar este tipo de mecanismos de tobilleras electrónicas lo más posible, porque evidentemente es una medida mucho menos gravosa, pero totalmente efectiva para evitar que esa persona pueda generar un nuevo daño en el caso que está no cautelar, para evitar que esa persona vuelva a cometer un delito. También quedamos atentos al desarrollo de ese tema. Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, muchas gracias por su tiempo con CNN Chile. Que esté muy bien, que tenga buena tarde.